Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta última mesa redonda de hoy. Vamos a tratar ahora, un poco como última mesa redonda que va a complementar las visiones que ya hemos tenido esta mañana con la conferencia de apertura, la mesa redonda sobre redes y la densa y excelente presentación y discusión que hemos tenido hace un momento, centrándonos ahora en los organismos multilaterales de cooperación, una mirada a los organismos multilaterales de cooperación. Que por supuesto es un elemento muy importante en la cooperación y en el nuevo plan director. Voy brevemente a presentarme. Mi nombre es Sergio Álvarez Sánchez, soy subdirector adjunto de Políticas de Desarrollo en la Secretaría General de Cooperación Internacional. Llevo muy poquito tiempo en el puesto, apenas un mes, y soy un poco nuevo en este mundo. Lo digo porque muchas de las personas en estas jornadas, como se ha dicho repetidamente, los actores de la cooperación española, pues os conocéis, intercambiáis experiencias. Para mí está siendo muy enriquecedor estas jornadas. Y por tanto, bueno, pues agradezco y estoy aprendiendo muchísimas cuestiones. Yo conozco relativamente bien el ámbito multilateral, vengo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y he trabajado bastantes años con organismos multilaterales de medio ambiente, los llamábamos allí, pero en muchos casos también tienen que ver con la cooperación. Y, por tanto, bueno, pues también entiendo muy bien y esto que se ha hablado muchas veces de la cooperación interministerial y de los grupos multidisciplinares, y el poder venir de ese ámbito y estar ahora, digamos, viendo esta nueva experiencia, pues es muy enriquecedor para mí y, por supuesto, me permite, bueno, pues darme cuenta de esta necesidad de los grupos interdisciplinares y de intercambiar la información. Voy a hacer, como he dicho, una presentación muy breve, dos ideas de por qué es importante la cooperación multilateral y por qué es importante su evaluación, y sobre todo en el marco internacional en el que vamos a movernos ahora, es este post-2015, la evaluación este año, en el 2013, de la evaluación intermedia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y todo lo que además ha supuesto el POS+20, dos pinceladas de lo que o cómo está contenido estas ideas de cooperación multilateral en lo que va a ser el futuro plan director, que está, como ya se ha dicho, en sus fases finales. Y sin más, bueno, pues dar la palabra a las dos ponentes, a las dos excelentes ponentes que van a dar muy buenas dos visiones de organismos multilaterales de cooperación, tanto financieros como no financieros, y después abriremos el turno de debate que, por supuesto, en este tipo de mesas es probablemente lo más interesante. Bueno, ¿por qué la cooperación multilateral es importante? Y yo, que vengo, como ya he dicho, del ámbito del medio ambiente, que es un ámbito eminentemente global, pues es claro, bueno, pues por representatividad, por voz a los más pequeños, por el ámbito global y además en cuestiones como los derechos humanos, las cuestiones de paz y seguridad, de género o sostenibilidad ambiental es básico, por neutralidad y por la idea de aunar esfuerzos, ¿no? Evidentemente, en un ámbito tan extraordinariamente complejo, pues la necesidad de evaluar y rendir cuentas es fundamental y se hace aún más necesaria. Dos cuestiones muy importantes que ya se han repetido en varias de las ponencias. Hay que tener muy claro para qué y por qué evaluamos, es decir, y eso va un poco a condicionar el tipo de evaluación que tendremos, y hay que hacer un poco la evaluación desde el principio y bueno, esto nos permite además poner un poco el marco temporal y la buena oportunidad, aunque sea a final de año, como ya se ha dicho también, un poco con las agendas tan llenas, pero la buena oportunidad de estas jornadas en este momento, puesto que en el ámbito de la cooperación española nos encontramos ahora en un momento de cierre, de análisis de todo lo que se ha hecho y de planteamiento inicial de nuevas políticas de cooperación que deben tener desde el inicio, como semilla, pues las estrategias de evaluación y deben crecer de una manera conjunta. Todo esto además en un ámbito internacional muy complejo. Estamos en el marco post-2015, tenemos además, como ya se ha comentado también, el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que surgen de Río+20 y que va a ser un elemento más a integrar en ese marco post-2015. Tenemos además todo un proceso de seguimiento del consenso de Monterrey, de financiación para el desarrollo, con lo que también hay una línea de continuación, digamos, importante de desarrollo en los temas de financiación, y todo un proceso que ha finalizado hace muy poco de Delivering as One, de Unidos en la Acción, de Naciones Unidas, que actualmente además está discutiendo una resolución en la Asamblea General sobre esta cuestión, que va a marcar también un poco, bueno, pues cómo fomentamos esta cooperación interagencias, cómo fomentamos el trabajo multilateral conjunto, no solamente por organismos separados, sino de manera conjunta en el ámbito internacional. Todo este marco además nos va a dar unas nuevas directrices que tendremos y nuevas grandes orientaciones que tendremos que incluir en el marco post-2015, reforzar las cuestiones de derechos humanos, y ahí la evaluación es muy importante, la gobernabilidad, la sostenibilidad ambiental, como ya he dicho, las causas subyacentes a la pobreza, a la paz y la seguridad, etc. Y
por supuesto, esto nos va a obligar a una mayor necesidad de coherencia y a enfoques multidisciplinares y a enfoques interagencia muy importante. Bueno, el cuarto plan director incluye, por supuesto, el aspecto de cooperación multilateral como un aspecto clave dentro del marco general de la necesidad de ser más selectivos y eficaces, y vamos, por un lado, a evaluar lo anterior, tanto la estrategia multilateral pasada como las actuaciones que se derivaron del anterior plan director, como el conjunto, digamos, de marcos de asociación estratégico que se mantuvieron con los distintos grandes organismos de cooperación multilateral al desarrollo. Todo esto, además, en el contexto del marco de post-Busan, de eficacia de ayuda, rendición de cuentas y transparencia. Los tres grandes ejes que van a vertebrar esta actuación futura van a ser la concentración, tanto en áreas geográficas como en organismos, la eficacia, y por tanto para eso, evidentemente, la evaluación es fundamental, y la participación en todos los ámbitos, en los procesos generales, en los organismos, etc. Dicho esto, con estas grandes líneas, pues las dos presentaciones que vamos a tener hoy aquí van a cubrir muy bien el espectro de la cooperación multilateral, puesto que vamos a tener por un lado a Ivory Young-Protzel, que va a, digamos, ella es representante del Evaluation Cooperation Group y además es jefe de evaluación de operaciones del Banco Europeo de Inversiones, con una amplia experiencia en cuestiones de organismos multilaterales financieros. Nos va a dar una visión desde este, digamos, amplio espectro de organismos multilaterales. Y por otro lado tenemos a Belén Sanz, que es jefa de la Unidad de Evaluación de ONU Mujeres y además presidenta de turno del UN Evaluation Group, que agrupa a 43 unidades de evaluación del Sistema de Naciones Unidas y que nos va a dar la visión de los organismos multilaterales no financieros. Sin más, le voy a dar la palabra a Ivory para que haga su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, trataré brevemente de presentarles qué cosa es el ECG. Para ello miraremos los orígenes, luego el mandato, nuestras actividades y algunas discusiones recientes. Espero que con esta breve presentación les podamos alimentar y dar algunas ideas en términos de la elaboración de la política de evaluación que quieren realizar. Lo primero es que es el ECG, el Evaluation Cooperation Group. Es el foro donde se reúnen los servicios de evaluación de los bancos multilaterales, bancos de desarrollo o instituciones financieras internacionales. La idea es discutir para poder armonizar nuestros métodos, los enfoques, poder compartir cuáles son los resultados de las evaluaciones que realizamos y así aprender los unos de los otros. Se creó en 1996, luego de un informe, Serving a Changing World, Report on the Task Force on the Multilateral Development Banks. Uno de los constatos de este informe era que no había una manera armonizada de poder mirar qué instituciones multilaterales estaban funcionando o no y poder compararlas. Se consideró en algún momento crear un organismo único que podría mirar el funcionamiento y la performance, la actividad de los diferentes multilaterales. Como alternativa a esta primera idea, se decidió crear un foro en el cual los servicios de evaluación de los diferentes bancos se reunirían periódicamente. Pero miremos quiénes son los que están alrededor de la mesa. Como verán en la pantalla, están los bancos regionales de desarrollo, el BID, el Banco Africano, Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial como grupo, es decir, su brazo Banco Mundial, el brazo MIGA y el brazo sector privado, el IFC. También la BERD, la BEI, que no son considerados bancos de desarrollo, pero instituciones financieras internacionales, el Fondo Monetario, el FIDA, el Banco Islámico de Desarrollo. Dos bancos más están en proceso de admisión por el momento y tenemos observadores permanentes que son las otras redes. Las redes bilaterales, que es la OSD, DAC, la CAD, la EVALNet y UNEC, de quien Belén va a hablarnos ahora. Exactamente, ¿por qué nos reunimos? ¿Cuál es la misión? Podríamos dividirlo en dos tipos de objetivos, si quieren, uno más interno y otro más hacia afuera. El interno es reforzar el uso de la evaluación y mejorar la eficacidad y la rendición de cuentas dentro de las IFIs. Para ello se busca armonizar los métodos de evaluación, pero voy a regresar sobre este punto luego, y los indicadores de desempeño.
Es un punto muy importante para nosotros poder comparar. Nosotros todos estos bancos tienen operaciones que son muy similares. Son bancos que están estructurados de una manera muy similar los unos de los otros. Quizás en algunos casos los objetivos de política son diferentes, pero el tipo de operaciones son muy similares. Así es que las enseñanzas son generalmente muy pertinentes de los unos para los otros. También buscamos mejorar, profesionalizar más los servicios de evaluación. Una de las características es que muchas veces estos servicios han sido, el staff, el personal en estos servicios viene directamente de las operaciones y no siempre con una experiencia en evaluación. Esto es más hacia adentro, pero digamos, hacia afuera también está el poder trabajar con otras redes o con otros organismos bilaterales, con las organizaciones de Naciones Unidas, también con los países beneficiarios. Una de las ideas principales es poder apoyar el desarrollo de las capacidades de evaluación en los países beneficiarios. Este es un objetivo, por supuesto, que está compartido con otros foros, con otras agencias. Dije que iba a regresar sobre el punto de la armonización. ¿Por qué? Han habido muchas discusiones entre los bancos para saber qué cosa se entiende por armonización. Hemos intentado durante todo un periodo aplicar exactamente los mismos métodos, pero se llegó a la conclusión que esto no era posible. No era posible porque el modo de funcionamiento, a pesar que es muy similar, tiene muchas diferencias. Pongamos como ejemplo, el BEI tiene en su directorio solamente los bancos que son, los países que son miembros, o sea, que son accionarios del banco, pero no todos los países beneficiarios son accionarios del banco. Por ejemplo, nosotros intervenimos en África, en América Latina, en Asia, pero estos países no están representados. Eso es una diferencia muy grande, por ejemplo, con el BID, donde países que son beneficiarios y no beneficiarios están representados en el Consejo de Dirección del banco. Por ello, las discusiones de armonización han sido interpretadas más bien como un proceso en el cual intentamos alcanzar mejores métodos de evaluación. Buscamos mejorar la calidad, el profesionalismo, buscamos que sea comparable, que los resultados sean comparables, bien que la realización de las evaluaciones no sea exactamente la misma. ¿Cómo se traduce todo esto? Algunas actividades podríamos quizás etiquetarlas de internas e institucionales. Puede sonar un poco autocentrado y sin embargo es un punto muy importante. Una de las cuestiones más importantes es definir los estándares del servicio de evaluación y creo que este punto es muy pertinente en términos de la definición de una política de evaluación. Un servicio de evaluación tiene que ser independiente. Las evaluaciones que se realizan podrían ser de muy buena calidad, pero si el servicio no es independiente, la institución podría bloquear los resultados de estas evaluaciones en el caso que no sean positivos para la institución. Es por eso que el posicionamiento del servicio de evaluación es algo que es fundamental y es un punto que nosotros hemos discutido, hemos elaborado una serie de guías de qué es lo que caracteriza un servicio interno de evaluación que es suficientemente autónomo e independiente. Independiente, no aislado, tiene que estar articulado con el resto de la institución, tanto para poder recoger correctamente lo que la institución realiza, como para poder regresar y retroalimentar el proceso de aprendizaje. Los elementos que se discuten ahí es, como está indicado, la independencia, el tipo de mandato y política que tiene, qué es lo que cubre, qué es lo que la evaluación puede mirar o no, a veces hay restricciones, cómo se manejan los conflictos de interés cuando hay personas que han trabajado en las operaciones anteriormente, también la protección del personal, la gente que trabaja en evaluación, si son críticos hacia la evaluación, es que después que han terminado su periodo en la evaluación van a poder seguir trabajando en la institución. Estos estándares, por ejemplo, indican que los jefes de evaluación no deben regresar a la institución, pero no puede ser el caso para todo el personal. Luego nosotros verificamos que este estándar sea respetado por las diferentes instituciones y para esto se realizan periódicamente algunos ejercicios de lo que se llama un peer review. Entonces hay un protocolo
No se realiza muy seguido, pero lo hacemos más formalmente o menos formalmente, pero es algo que se intenta buscar constantemente. Y en sí mismo este foro resulta una especie de apoyo a los diferentes servicios de evaluación. Hay que pensar que estamos hablando de instituciones que son bancos muy bien organizados, tienen un servicio de gerencia central que manda sobre toda la arquitectura de la institución, y estos servicios trabajan dentro de esas instituciones, es decir, que tienen que tener muy claro cuál es su relación con los mandos altos del banco. Generalmente es por ello que estos servicios de evaluación no dependen ni del presidente del banco, dependen directamente del Board of Directors. Junta de Directores. Junta de Dirección. Por esto es que pongo al final, es el único foro de pares para este tipo de servicio. Pero lógicamente no solamente discutimos de nuestros ombligos, sino también de cómo realizamos las evaluaciones. Esta es una buena parte, es la mayor parte del trabajo que se realiza, es tratar de buscar las buenas prácticas de evaluación, good practice standards. Por ello decía, no es la Biblia, pero se busca cuáles son los mejores métodos para realizar estos diferentes tipos de evaluación. Intercambiamos información, miramos cómo las diferentes instituciones los aplican, hacemos un benchmark, quién está más cerca del buen estándar, es un estímulo para que cada quien mejore sus métodos, y también discutimos de otros temas relacionados con el servicio de evaluación, directamente relacionados con el sistema de evaluación de la institución. Por ejemplo, la evaluabilidad de las operaciones. ¿Qué puede hacer un servicio de evaluación si las operaciones o los programas o las políticas no están definidas suficientemente bien, con información de base, por ejemplo, con objetivos claros, con indicadores de seguimiento? ¿Cómo podría después llegar la evaluación a mirar estas intervenciones? Es mucho más difícil. Es por eso que es muy importante que el servicio de evaluación pueda discutir con la institución para que en los proyectos, en los programas, en las políticas, se integren ya lo que sea necesario para la evaluación posterior. La evaluabilidad, entonces. Luego también intercambiamos, como decía antes, entre las instituciones los resultados de las evaluaciones y los resultados más en general de cómo la performance de los bancos. Cuando se puede, realizamos evaluaciones conjuntas también. Finalmente, en términos de actividades, hay las que son más externas, y en este caso es más bien intentar colaborar con otras redes, también difundir la práctica de evaluación. En algunos casos, para algunos servicios de evaluación, esto es parte oficial de su mandato, no en todos los casos, pero en algunos casos las instituciones, algunos bancos de desarrollo deciden que una parte de los recursos del servicio de evaluación estén dedicados a poder difundir la evaluación, por ejemplo, en países beneficiarios. Lógicamente, también colaboramos con las asociaciones profesionales, nacionales, regionales, de evaluación. Regreso un poco a estos Good Practice Standards, que es uno de nuestros, si quieren, productos principales. Hay diferentes grupos de trabajo que se dedican a desarrollar estos Good Practice Standards. Hay que imaginar que esta es una pequeña red. Somos 9 miembros más 2 que están en proceso de admisión. Hay 1 o 2 personas que participan en la red. Realmente es algo muy pequeño, no es comparable a Naciones Unidas o al CAD. Entonces, estos son pequeños grupos que trabajan sobre diferentes temas. Como indiqué antes, uno muy importante es el posicionamiento e independencia del servicio de evaluación. Y los otros dependen más bien de los diferentes tipos de evaluación que realizamos. Uno es la evaluación de proyectos con el sector privado, eso es algo que es muy importante para los bancos, operaciones, es decir, los proyectos con el sector público, luego las evaluaciones país, las evaluaciones temáticas, la asistencia técnica, etcétera. Cada uno de estos están publicados en nuestro sitio web y se actualizan periódicamente.
Quizás simplemente para terminar, algunos puntos que han sido discutidos recientemente. Como les dije, la red fue creada en el 96 y recientemente se constató que había una serie de demandas de bancos, quizás no de la misma escala o tamaño que los grandes bancos multilaterales que forman hoy día el ECG, que deseaban entrar al ECG. Por eso hubo una reflexión sobre el tipo de membresía que se deseaba y eso nos hizo pensar que deberíamos quizás actualizar nuestro mandato. Entonces, se ha actualizado el mandato del ECG y se ha elaborado un proceso formalizado de membresía. Es decir, la evaluación frecuentemente pide a los otros de ser muy formal en cómo establecer un proyecto, un programa con objetivos, un proceso determinado, etcétera. Y sin embargo, nosotros durante 15 años no teníamos ningún tipo de formalización de cómo tratar a los miembros, a los potenciales miembros para la red. Ahora está hecho. Luego también nos dimos cuenta que estos Good Practice Standards estaban un poco apareciendo como champiñones y que no había mucha articulación, habían algunos puntos en común, o sea, overlaps entre los diferentes temas. Así es que hemos decidido poner la casa en orden y estamos elaborando, será publicado, esperemos en algunos meses en el sitio web, simplemente no es que los GPS cambien, simplemente es una manera más articulada de presentarlos. Y finalmente se decidió que se seguiría trabajando hacia el exterior. Esta fue también una discusión, puede sonar un poco fútil, sin embargo, dado los escasos recursos que tenemos y la observación que tenemos tanto que hacer en casa, que muchos se preguntaban si teníamos los recursos necesarios para poder trabajar hacia el exterior. Sin embargo, todos consideran que es muy importante poder aprender también de los otros y llevar lo poco que nosotros podemos llevar hacia las otras redes. Así es que esto queda abierto. Una de las cosas que realizamos es, nosotros organizamos un seminario abierto, una especie de taller, una vez al año y estamos intentando regularmente publicar artículos donde se recogen enseñanzas de diferentes evaluaciones. Esto es algo más reciente, pero queremos seguir haciéndolo para poder difundir un poco más los resultados de las evaluaciones en los bancos multilaterales. Hola, eso es todo. Espero que sea… Pues muchísimas gracias, Ivory, y le doy la palabra a Belén. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. Antes que nada, gracias por la paciencia de estar a estas altas horas de la tarde escuchándonos y reflexionando sobre la evaluación. Quería agradecer especialmente la invitación a este foro, que considero una gran oportunidad, tanto para poder influir en un marco de desarrollo de un nuevo plan director, meter la evaluación desde el principio, que es lo que siempre queremos hacer los evaluadores, pero también el reflexionar sobre qué tipo de evaluación quiere hacer la cooperación española. Y en ese sentido, tanto por parte de UNEC, yo tengo dos sombreros aquí. Uno es, como comentabas, presidenta de turno del Grupo de Evaluación de Naciones Unidas y jefa de evaluación de ONU Mujeres. Y en ese sentido, lo que yo voy a compartir con ustedes es sobre todo la manera en que UNEC, y bueno, José Manuel me pedía que tratara de centrarme en de qué manera el marco que tenemos dentro de Naciones Unidas de evaluación puede permitir otorgar algún tipo de ideas en el proceso de reflexión. Entonces yo me voy a centrar en eso, voy a tratar de ser breve, dado la hora que es, y también compartir con ustedes la experiencia de ONU Mujeres, que acaba de terminar su política de evaluación y presentarla hace exactamente una semana y un día. Entonces, bueno, es un momento así como importante. Y evidentemente para mí es una oportunidad porque yo estuve trabajando con muchos y muchas de ustedes hace unos años en una reflexión sobre la evaluación en la cooperación española. Entonces creo que es muy interesante este ciclo de reflexión después de varios años.
Bien, yo me voy a centrar, y perdón porque la presentación está en inglés, no sabía, el público sabía que había gente que habla inglés y hispana, voy a hablar en español, pero bueno, la presentación está en inglés. Me voy a centrar en qué es el Grupo de Evaluación de Naciones Unidas, para aquellos que no lo conozcan bien, por qué el desarrollo de una política de evaluación en el marco de Naciones Unidas y creo que en el marco de organismos de cooperación para el desarrollo, cuál ha sido el rol de UNEG en este ámbito y el ejemplo concreto de ONU Mujeres. Bien, UNEG es un grupo, es una red, es un grupo de trabajo, es un grupo informal, aunque se va formalizando con el tiempo, pero representa 43 organismos de Naciones Unidas y por lo tanto contiene una diversidad de organismos que trabajan desde temas de desarrollo puro y duro hasta temas de acción humanitaria, trabajo normativo y agencias especializadas. Entonces tiene una gran variedad de miembros, no son miembros todos comparables. La misión que tiene UNEG es fortalecer, según su mission statement, digamos, fortalecer la objetividad, eficacia y visibilidad de la evaluación en el sistema de Naciones Unidas, pero con un enfoque muy claro en la utilidad y en la influencia en la toma de decisiones. En ese sentido es un foro de intercambio que ha avanzado varios temas que compartiré en un momento, pero es un foro para avanzar la función de evaluación dentro del sistema de Naciones Unidas. Es asimismo un observador, miembro observador y como decía Ivory, del ECG, del Evaluation Cooperation Group de los bancos de desarrollo y asimismo del Comité de Ayuda, al Valnet del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Bueno, este grupo empezó en el año 84 como un grupo muy informal de intercambio de experiencias. Un grupo de gente se juntó y dijo, aquí tenemos que hacer algo porque hay una gran diversidad de cómo nos aproximamos a la evaluación. Pero en 2004 se constituyó como un grupo más formal y con un número de miembros más limitado, pero que empieza a darse cuenta de que tiene que desarrollar una reflexión colectiva sobre qué rol juega la evaluación en las Naciones Unidas, con los mandatos que tiene el sistema de Naciones Unidas. Va a ser en el año 2005 donde se da, digamos, un hito histórico para este grupo, que es la adopción de normas y estándares de evaluación, y concretamente a lo que voy a hacer referencia en un momento, estas normas y estándares ya determinan de un modo muy claro y con una serie de estándares muy determinados el desarrollo de políticas de evaluación dentro del sistema. Digamos que a partir del 2005 que se establece este marco de estándares, de principios de evaluación, se da una serie de avances que yo considero muy importantes para fortalecer la evaluación dentro del sistema de Naciones Unidas. Aquí enlisto alguno de ellos, les invito a que visiten la página web, hay un montón de información que creo que puede ser útil, pero lo que quería enfatizar es que estos distintos aportes por parte del grupo han ayudado a que cada miembro del grupo pueda utilizarlos y avanzar su propia función. Se desarrolla lo que le llamamos las competencias fundamentales de los evaluadores en Naciones Unidas. Estas competencias determinan cuáles deberían ser las características, digamos, de expertise profesional que deberían tener la gente que trabaja en evaluación. Se desarrollan guías éticas y estándares éticos de evaluación, que fue un hito muy importante en el ámbito de Naciones Unidas. También se desarrolla un código de conducta, tanto para las personas que trabajan en evaluación dentro del sistema como para los evaluadores externos, evaluadoras que son contratados para el trabajo. Y se desarrolla también un marco de peer review, que bueno, entiendo que muchos de ustedes conocen, donde se analizan las funciones de evaluación dentro del sistema de Naciones Unidas. Se desarrolla un currículo de formación sobre cuáles son los distintos mínimos de conocimientos que deberían tener las personas que trabajan en evaluación en el sistema y se trabaja de un modo importante, y hacías referencia antes, en apoyar el proceso de reforma de las Naciones Unidas que se materializa en una serie de iniciativas que se llama Unidos en la Acción o Delivering as One en 8 países piloto. Es decir, la red empieza a tener una actividad tanto de asentar sus bases de modo importante como de involucrarse en procesos sistémicos de las Naciones Unidas. A partir del 2011, digamos que en base a la consolidación del grupo, se avanza en elementos de sistematización por parte del trabajo y se avanzan además en, digamos, marcos metodológicos que han sido de gran relevancia para Naciones Unidas y de los cuales carecía hacía unos años. Concretamente, se aprueba el año pasado el primer marco metodológico existente que incorpora una perspectiva de género y de derechos humanos en la evaluación, que es un documento que está disponible. Se sistematiza y por primera vez se
lanza un proceso en el que estamos en este momento, que es una revisión, o le llamamos external assessment, un análisis externo del propio grupo que se está llevando a cabo ahora y que es la primera vez que se evalúa externamente. No es una evaluación en todo el sentido estricto, pero es un análisis independiente que usa varios métodos evaluativos. Bien, voy a ser muy breve aquí, simplemente que mencionar que el grupo funciona de modo voluntario en base a una serie de grupos de trabajo, de modo similar al ECG, y estos grupos de trabajo se articulan en base a una serie de temas. La serie de temas se seleccionan anualmente y estos temas pues, se busca que tengan relevancia para los organismos de Naciones Unidas. Hay un comité de coordinación y además hay una presidencia y una vicepresidencia que va rotando y que se elige de un modo, digamos, democrático en el marco de la red. Bien, el trabajo de este año concretamente se centra en estas áreas que están aquí enlistadas. Se ha trabajado bastante en avanzar todo el tema de aproximaciones y métodos de evaluación, como comentaba, el marco metodológico de género y derechos humanos, pero también hay un grupo de trabajo trabajando en evaluación de impacto. Y este es todo un ámbito que, bueno, ya tuvimos una reflexión en la sesión pasada y por la mañana, pero para Naciones Unidas es un tema importante porque hay una serie de áreas de trabajo de Naciones Unidas que tienen que ver con el trabajo normativo, que, como ustedes imaginarán, es muy difícil de evaluar desde una perspectiva de impacto y grupos contrafactuales, etcétera. De tal modo que Naciones Unidas, dentro de approaches y aproximaciones y métodos, está trabajando en cuáles son las características específicas del trabajo de Naciones Unidas en el ámbito normativo que requieren de una evaluación más rigurosa. Bueno, a partir de ahí, yo quería referirme, por la petición que se me hizo, ¿por qué el desarrollo de políticas de evaluación? Si ya tenemos unas normas, unos estándares, realmente ¿cuál es el valor añadido de esto para el marco de los organismos de Naciones Unidas? Y desde el debate de las normas y estándares se discutió que los organismos de Naciones Unidas requerían un marco, digamos, normativo que establezca los principios, los estándares y, sobre todo, cuáles son las características específicas para cada organismo en la evaluación. Es decir, los estándares no se pueden aplicar de un modo objetivo e impuesto de arriba abajo, sino que requieren una adaptación a cada uno de los organismos. Y es de este modo que hay los dos documentos a los que hacía referencia fundacionales, digamos, anteriormente, que son las normas de evaluación y los estándares de evaluación. Las normas establecen una norma, que es la norma número 3, que aquí pongo lo que dice textualmente el texto. Cada organización debe desarrollar una política explícita de evaluación en la cual se explique claramente el concepto de la evaluación, el rol de la evaluación, la utilidad, etc. Entonces, aquí hay una norma específica que, digamos, enmarca el trabajo de cada organismo de Naciones Unidas para el desarrollo de una política. En base a esta norma, los estándares de evaluación desarrollan un estándar específico en el cual llegan más a detalle cuáles deberían ser las características de una buena política de evaluación. Y, una vez más cito el propio documento, dice incluso cuáles son los distintos componentes de la política. Especifican que una política debe tener muy claramente explicado cuál es el concepto y el rol de la evaluación en el organismo, una clara definición de roles y responsabilidades. Este es un tema que voy a tocar en un momento, pero que es uno de los temas clave desde el punto de vista institucional. También un énfasis de cómo la evaluación tiene que ser relevante a los mandatos de la organización. Una explicación clara de cómo se priorizan y planifican las evaluaciones dentro del organismo, el cómo las evaluaciones son organizadas, gestionadas y presupuestadas, un tema que aquellos que trabajamos en esto, creo que la gente que está en esta sala sabemos el reto que tiene todo esto si no tenemos el presupuesto asignado, y también un énfasis en los requisitos para el seguimiento de las evaluaciones, es decir, la utilidad y la orientación a la acción. Y por último, un statement muy claro que determine la obligación del organismo a diseminar los resultados de la evaluación, pero también a hacer disponible esta información como parte de un proceso de transparencia. En base a este marco, de un modo creciente, en los últimos años, la mayor parte de los organismos de UNEC, de estos 43 organismos de Naciones Unidas, tiene una política de evaluación
Y aquí simplemente cito un documento que acabamos de publicar hace aproximadamente 3 semanas, donde hemos sistematizado por primera vez, aunque parezca increíble, no es tan fácil contar con esta información de un modo directo, y hemos sistematizado cuál es la existente capacidad de evaluación en el sistema de Naciones Unidas. Entonces, en esta publicación ustedes pueden ver organismo a organismo, cuál es la unidad de evaluación, dónde está ubicada, cuál es su presupuesto, si tiene o no una política, etc. Entonces, es un ejercicio de transparencia que hemos hecho, pero también de sistematizar. Bueno, en este sentido, termino esta primera parte brevemente, el por qué la evaluación, las políticas de evaluación y cómo se ha demostrado esto en el ámbito de Naciones Unidas. Desde luego, a nivel interno, la política provee de un marco institucional para la evaluación, y esto es un tema que se ha probado fundamental para que la evaluación pueda profesionalizarse y hacerse creíble. Define los roles y responsabilidades al interior del organismo y se alinea con las normas y estándares, en este caso, de Naciones Unidas. Pero a nivel externo, además, ha probado tener una serie de funciones importantes. Sirve como una pieza de comunicación y, una vez más, ahora vengo de la semana pasada que hubo un foro de evaluación donde se vincularon a todas las redes de evaluación del mundo, casi, regionales, internacionales, nacionales. Y uno de los temas que discutimos en este espacio fue justamente el tema de utilizar la evaluación para hacer incidencia o advocacy. Y en ese sentido, la política de evaluación sirve como una herramienta de incidencia política para que la evaluación se utilice. Asimismo, sirve para articular el que la evaluación es una pieza en un marco de rendición de cuentas. Y en ese sentido, claramente establece un mecanismo de contrato, digamos, para los evaluadores externos que se vinculan a la evaluación. Para UNEC hay varios mecanismos que ayudan a que sus miembros cumplan con todo esto, que suena muy bien y son unos principios muy fantásticos y maravillosos, que son los mecanismos que estoy enlistando allí. Hay principalmente los peer reviews de las funciones de evaluación, sirven como mecanismos de revisión sistemática, pero también todos los organismos de Naciones Unidas cuyas políticas se han aprobado tienen que desarrollar un reporte o un informe anual de evaluación a sus, lo que le llamamos governing bodies o sus comités ejecutivos, en los cuales, bueno, hay que rendir cuentas y cuál es el estado de la evaluación, cómo se está utilizando, etcétera. Voy a tratar de ser muy breve en el caso de UN Women para tratarles de ilustrar cómo funciona esto en la práctica. Y básicamente UN Women, bueno, es el organismo de Naciones Unidas cuyo mandato es apoyar a los estados miembros de Naciones Unidas, avanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Es un organismo con un mandato muy claro. Y en ese sentido determinamos que era muy importante tener una política de evaluación que claramente articulara todos los elementos a los que hacía referencia hace un minuto. En ese sentido, lo que hicimos como primera fase fue revisar políticas existentes de evaluación, tanto en Naciones Unidas como organismos multilaterales y también ONGs, en base a una serie de consultas a nivel organizativo y demás, llegamos a un documento que se presentó a lo que es nuestro governing body, que es la Junta Ejecutiva. No me da tiempo de hablar de esto, pero aquí lo que quería hacer referencia es simplemente a que la política de evaluación trata de responder al mandato del organismo y al tipo de cambios que el organismo trata de incidir en el ámbito de la igualdad, que van desde el ámbito de lo normativo hasta el ámbito concreto de cambios individuales. Y simplemente decir, bueno, tienen acceso a la política, ahí pongo el link, está en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas, incluido el español, en árabe, en ruso, o sea que bueno, es también un mecanismo de difusión que vamos ahora a iniciar justo al haberse aprobado. Pero los elementos que hemos incluido en esta política son básicamente los que están aquí enlistados. Y los comparto con ustedes porque para nosotros fue todo un proceso de reflexión el tratar de encontrar un balance entre un documento muy didáctico, en el sentido de enseñar o poder explicar a aquellos que no están en el mundo de la evaluación qué es la evaluación, pero también tratar de incorporar qué significa eso por un organismo que trabaja por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Claramente define qué es la evaluación para unas mujeres, la adapta a una perspectiva de género y de derechos humanos, establece una serie de principios y de estándares de evaluación para el organismo, y dentro de estos principios estándares hay ya una serie de elementos que son parte del marco de trabajo de derechos humanos y género de UNEC. Asimismo, dado que UN Women tiene un
mandato muy claro de coordinar a las Naciones Unidas en el ámbito de género, ya establece la política, cuáles son qué rol tiene la evaluación dentro de la coordinación y la coherencia del sistema de Naciones Unidas, y ya determina la promoción de evaluaciones conjuntas y una serie de mecanismos para fortalecer que otros organismos de Naciones Unidas evalúen género. Después establece cuáles son el tipo de evaluaciones de la organización, qué es lo que UN Women evalúa, y también cuáles son los criterios de evaluación. Y claro, aquí también hemos tenido todo un debate de los 5 criterios estándar famosos y que determinan de algún modo nuestro trabajo, pero la reinterpretación de los mismos desde una perspectiva de género, en lo cual hemos avanzado y estamos trabajando en mayor medida, sobre todo para garantizar que los criterios no están impuestos a la hora de hacer evaluaciones, pero que hay un elemento de reflexividad a la hora de incorporar cualquier pregunta de evaluación que responda a elementos de empoderamiento, de igualdad, de participación, inclusión, etc. La política también incluye claramente cuáles son los mecanismos de control de calidad o de apoyo a la calidad de las evaluaciones, y determina asimismo cuáles son los criterios de planificación de las evaluaciones. Esto que resulta como muy obvio, en el caso de UN Women ha sido un reto importante porque hemos tenido que determinar muy claramente los tipos de evaluación que se llevan a cabo, quién tiene responsabilidad de qué, cada cuándo se debe planificar una evaluación, cuáles deberían ser sus características, etc. Se determina también la gestión de la evaluación, quién gestiona, cómo y qué principios respetar a la hora de gestionar, y también se establece cuáles son los mecanismos de utilización de la evaluación, y en concreto un sistema que hemos puesto en marcha, que es un sistema online que garantiza que toda evaluación que se lleva a cabo tiene un plan de acción con una serie de indicadores para ayudar a aquellos que gestionan que puedan incorporar las lecciones de la evaluación. Por último, incluye una prerrogativa sobre el tema de la accesibilidad de la información y roles y responsabilidades de evaluación. Y en este último punto, como comentaba antes, la política sí que tiene un énfasis importante en el tema de rendición de cuentas por parte de aquellos que son tomadores de decisiones o que gestionan programas. Entonces hay un mecanismo de incentivos que hemos incluido en la política y les invito a que la miren, no hay tiempo ahora, pero ese ha sido uno de los temas clave que creo que ustedes también tendrán que considerar. Y por último, hacer referencia a la evaluación externa, porque claro, aquí, bueno, ¿quién evalúa la evaluación, ¿no? Entonces, la política ya establece una serie de mecanismos que existen en Naciones Unidas, hay una serie de entidades que tienen el mandato de evaluar a otras entidades, y en el caso de UN Women, pues hay 2 entidades externas de Naciones Unidas que pueden evaluarnos y pueden evaluar nuestra propia función de evaluación, y eso lo establece la política. Y bueno, yo termino simplemente diciendo que la política en sí misma no tiene garantías de ser implementada si no está acompañada de un plan de acción. Esto lo hemos evaluado y lo hemos observado en otras políticas y, por tanto, el compromiso que hemos asumido es que esta política está acompañada de un plan de implementación que está determinado en base a estas dimensiones, pero que claramente también es un mecanismo de comunicación, es decir, bueno, muy bien, esto está aprobado, pero la responsabilidad de implementar esto no depende solo de la Oficina de Evaluación, depende de distintas partes del organismo y bueno, contiene estos distintos elementos que pueden ver en la presentación más adelante. Y termino simplemente como consideraciones finales, habiendo digamos, atravesado un proceso de elaboración de una política en UN Women, participando hace años en la cooperación española en este proceso y observando al conjunto del sistema de Naciones Unidas, tres reflexiones finales. La primera es que el balance entre el aprendizaje y la contabilidad, la rendición de cuentas, es un tema que enfrentamos todas las personas que trabajamos en evaluación, y eso no es novedad, pero sí hemos descubierto que para que podamos resolver este dilema, el involucrar a todos los actores clave dentro del organismo y fuera del organismo es un elemento fundamental para conseguir este balance que siempre está en tensión. También requiere un apoyo político y eso es algo que, si no existe una demanda desde arriba que garantice que la evaluación se lleva adelante y que la política es aprobada, es muy difícil que el nivel de rendición de cuentas se lleve a cabo. El segundo elemento es la aplicabilidad, y aquí me refiero al plan de implementación, pero también a la relevancia de la política. Y aquí
tomó como referencia un marco de trabajo que hemos desarrollado con Eval Partners, este foro del que les hablaba hace un momento, donde, aunque tengamos una política, tenemos que trabajar varias dimensiones del sistema de evaluación. Uno tiene que ver con las capacidades individuales, otro con las capacidades institucionales y otro que tiene que ver con el propio contexto y que el contexto sea conducente. Y es en estos tres ámbitos en los que estamos intentando trabajar. Y por último, que tenemos una responsabilidad como evaluadores o evaluadoras para que la política no consideremos que es un mandato que está determinado para tener éxito, sino que tenemos la responsabilidad de tener una revisión continua del mismo. Y en ese sentido, un poco involucrar una mirada evaluativa hacia la propia política de evaluación. Eso es todo. Gracias. Pues muchísimas gracias a las dos por su concisión y sin más abrimos el turno de preguntas. Hay una pregunta por allí. Sí, buenas noches ya. Mi nombre es Javier Sota, de la FIAP. Bueno, felicitaros a las dos porque habéis hecho muy buenas presentaciones. La gente que nos hemos quedado al final hemos tenido la recompensa de escuchar dos muy buenas presentaciones. Belén, tú lo has comentado, pero quería preguntaros a las dos. A mí el tema que me parece más importante de la evaluación es el hecho de que efectivamente sirva luego para tomar decisiones y que tenga consecuencias concretas para las personas que están llevando a cabo intervenciones. Yo creo que es el aspecto más flojo de todo el ciclo, ¿no? Y entonces, quería pediros a las dos un poquito más de información. Tú lo has apuntado al final, el tema del plan de acción, el plan de los incentivos, pero lo que quería preguntaros es, a la hora de la verdad, una vez que se hacen las evaluaciones, ¿qué sistemas hay en vuestros sistemas para que esto efectivamente se lleve a cabo? ¿Qué tipo de herramientas y cómo se lleva a cabo? Porque quería también haceros una reflexión. O sea, lógicamente, yo creo que para una persona que se acerca a este tipo de temas, lo que ve es que es indudable que estos últimos años se está viendo un gran progreso y, digamos, conceptualmente se ha avanzado mucho. Pero yo la impresión que tengo cuando leo los documentos de estrategia es que está pasando un poco lo mismo que nos ha pasado en España en nuestra evolución de la cooperación. Hasta ahora las memorias, fundamentalmente lo que decían era el esfuerzo presupuestario que hacíamos y no se señalaba para nada cuáles eran los resultados que obteníamos. Y yo creo que con la evaluación, quizás porque también es lógico en el momento en el que estamos, se habla mucho de cuántas evaluaciones se van a hacer, de los estándares, de las normas, fenomenal. Toda esa parte es muy importante. Pero casi nunca veo reflejados en las memorias anuales de los organismos internacionales de qué forma la evaluación ha ayudado a cambiar decisiones y políticas importantes de esos organismos. Porque creo que eso es lo más importante. O sea, no podemos olvidar que la evaluación no es un objetivo en sí mismo, es un instrumento para mejorar las políticas. Y yo ese aspecto lo sigo echando mucho en falta. Si hay alguna pregunta más, dada la hora, podemos tomar alguna pregunta más y luego las ponentes pueden contestar. Si no, pues Belén, si acaso, y luego Ivory. Bueno, muy brevemente, creo que el tema que comentas es el tema, ¿no? Bueno. Vamos a ver, mi observación en el ámbito de Naciones Unidas concretamente, y he estado observando la evolución los últimos 5 años de distintas capacidades, ha sido que hay mecanismos formales y hay mecanismos informales. Y en los mecanismos formales definitivamente ha sido de carácter fundamental el incluir elementos de obligatoriedad. Es decir, no es solo que el aprendizaje requiere que quien quiera y le apetezca utilice la evaluación para tomar decisiones, sino que aquella persona que tiene una responsabilidad tiene también la responsabilidad de usar la evaluación. Entonces ahí los mecanismos formales que se han introducido por ejemplo, el que hay un mandato por parte de la política de que cualquier gestor cuyo programa se ha evaluado tiene un tiempo de 6 semanas para desarrollar una respuesta de gestión. Esa respuesta de gestión tiene que ser validada y tiene que ser subida a la plataforma online que tenemos. Otro mecanismo formal ha sido la inclusión de indicadores de desempeño en el performance de los managers. Es decir, en Naciones Unidas hay todo un mecanismo
las palabras estas técnicas, de análisis de desempeño del personal a todos los niveles, y en esos mecanismos hay una serie de indicadores que uno tiene que desarrollar en base a sus responsabilidades. Entonces, ese elemento se introduce, y en el caso de mujeres lo vamos a introducir, en otros existe, y es una responsabilidad más en base a lo cual tu performance va a ser medido. Y el tercer elemento ha sido vincularlo definitivamente a procesos de toma de decisión. Y yo creo que aquí, a nivel sistémico, algunas evaluaciones han demostrado tener un impacto importante, y la evaluación de Unidos en la Acción, de Delivering as One, ha sido un ejemplo interesante. Se llevó a cabo esa evaluación en base a un mandato de la Asamblea General. En base a ese mandato se hizo la evaluación, pero tenía que estar preparada para la Asamblea General que se está desarrollando, para la resolución de la Asamblea General que se está debatiendo ahora. De tal modo que esa inclusión a nivel formal en el ámbito de una toma de decisión concreta que requería de esa información evaluativa ha demostrado tener una influencia importante. Y yo termino en la parte informal, el hecho de que yo creo que yo he tenido la suerte o la oportunidad y el reto de trabajar en dos ámbitos que son ámbitos que suelen tomarse en cuenta al final de la política y además sin recursos, y a los cuales requieren un montón de trabajo de incidencia. Y es por un lado la evaluación y por otro lado las políticas de igualdad. Y me parece que tienen muchos elementos en común. Y en ese sentido, lo que he observado es que en los mecanismos informales tenemos una gran labor de lo que le llaman en inglés advocacy. Y eso, por muy buenos evaluadores, evaluadoras que seamos y sepamos un montón de metodología y de evaluaciones de todo tipo de aproximaciones, creo que el trabajo de incidencia es un trabajo fundamental que tenemos que llevar a cabo. Bueno, efectivamente es el punto, puesto que una evaluación, si no es utilizada, no sirve para nada. Y si la evaluación no se va a utilizar, es mejor que el servicio de evaluación desaparezca y esa gente se ponga a hacer otra cosa. Como Belén ha explicado, en el caso de los bancos multilaterales también podemos encontrar mecanismos formales e informales. En términos de la elaboración de una política de evaluación, diría que los mecanismos formales son fundamentales, deben estar contemplados. Uno no puede descansar solamente sobre los mecanismos informales o sobre la esperanza de la buena voluntad de la institución o el buen sentido de decirse si hay una producción de conocimiento, hay lecciones que han sido encontradas a través de los estudios, pues alguien las va a utilizar y las va a aplicar. No. A veces sucede, pero si no introducimos mecanismos formales, probablemente no habrá un incentivo en muchos casos por falta de tiempo, por falta de recursos, porque a veces uno tiene la tendencia de continuar a hacer las cosas como siempre las hizo, o simplemente por otras razones más políticas de cambiar las maneras de hacer. Entre los mecanismos formales que existen entre los bancos multilaterales, pues hay varios. Quizás debería comenzar por algo. Los bancos multilaterales realizan diferentes tipos de evaluación. Realizan evaluaciones de proyecto, o sea, lo más básico, evaluaciones de operaciones individuales. Los pueden hacer self-standing o como siendo parte de evaluaciones más complejas y temáticas, pero todos lo realizan. Yo sé que los bilaterales prácticamente ya no hacen evaluación de proyecto. Pero no solamente se realizan operaciones de proyectos, sino también evaluaciones de higher level, temáticas, sectoriales, corporate, lo que quieran. Los mecanismos varían según el tipo de evaluación, pero algunos son básicos. Las evaluaciones, en primer lugar, deben tener siempre recomendaciones. Esa es una discusión que existe desde hace muchos años entre los evaluadores. ¿Es el rol del evaluador de proponer recomendaciones o no? ¿Debería el evaluador simplemente presentar los hechos, las conclusiones y luego dejar que la institución elabore su propio plan de acción? A lo que se ha llegado es la mayoría, si no todos los bancos multilaterales, las evaluaciones que se producen tienen recomendaciones. Quizás la ventaja es que somos servicios internos, lo que significa que en mayor o menor medida esas recomendaciones podrían haber sido discutidas con los servicios que realizan, sean las operaciones, sean las estrategias,
o al menos hay un conocimiento muy grande de cómo funciona y qué es lo que es posible de realizar por la institución o no, lo cual es diferente cuando el servicio de evaluación contrata las evaluaciones hacia afuera y son consultores externos que las realizan. En general, ahí hay un poquito más de problema para que las recomendaciones sean rápidamente aplicables. Entonces, ese es el primer punto, recomendaciones que están en el informe. Segundo punto, la institución debe tener la obligación de responder a cada una de las recomendaciones, que sean los servicios operacionales, que sea el management, debe haber una respuesta. Aunque sean los servicios operacionales, es el management que asume la responsabilidad última de esas respuestas. Es decir, al más alto nivel, esas respuestas tienen que estar aceptadas. No es la solución última, porque la respuesta puede ser, esa recomendación no es aplicable, y luego, ¿qué haces con esto? Por eso es que es importante que el servicio de evaluación tenga una especie de referee o árbitro a más alto nivel, más allá del management, porque es esta instancia que debería arbitrar y decidir si las recomendaciones sí o no deberían ser aplicadas. Es decir, el servicio de evaluación tiene también ciertos límites. Pero no se puede quedar solamente en la respuesta, debe haber un seguimiento y esto tiene que estar en el mandato del servicio. Ahora, ¿quién hace el seguimiento? Es variable. En algunos casos es el servicio de evaluación que va y averigua y pregunta y busca la evidencia de si las recomendaciones han sido realizadas o no. En otros casos es el management, pero en todos los casos tiene que haber un informe que va al nivel más alto de gobernancia de la institución, donde se indica qué es lo que la institución ha hecho con esas recomendaciones. Ahora, les diré en la práctica, eso no garantiza, pero es lo mínimo que se debe buscar. Esos son mecanismos formales. Otros mecanismos formales implican, por ejemplo, que la evaluación constituya bases de datos con las lecciones que han sido y las conclusiones que se han encontrado en diferentes tipos de evaluación, para que luego los que tienen que realizar, sean nuevos proyectos, sean nuevas estrategias o políticas, puedan consultar. Y en muchos casos hay la obligación que la institución debe consultar. Un nuevo proyecto que se va a financiar tiene que tener una sección lecciones aprendidas, enseñanzas aprendidas de evaluaciones pasadas. Algunos bancos pequeños incluso constituyen su base de datos sobre la base de las enseñanzas de otras instituciones. Uno de nuestros miembros, que es un banco muy pequeño, utiliza la base de datos del Banco Asiático de Desarrollo y del Banco Mundial, que son públicas, y para las operaciones que son similares las aplican también. Es decir, entonces, tener un repositorio, un lugar donde todas estas conclusiones y recomendaciones están juntas para que se puedan utilizar es un elemento, es ponerlas al servicio, pero tiene que haber la obligación de que las vayan a ver. En algunos casos, por ejemplo, en algunos de los bancos, el management no puede elaborar una nueva estrategia o una nueva política sin haber consultado el servicio de evaluación y sin haber discutido las evaluaciones pasadas que han sido realizadas sobre este tema. No es el caso de todas. Luego, lógicamente, hay los aspectos más informales y en este caso yo creo que es mucho del servicio de evaluación de poder tener una actitud un poco proactiva y tratar de presentar los resultados, discutir. Hay algunas instituciones que hacen los cafés de la evaluación donde se presentan. El problema ahí es que muchas veces uno está preaching to the convert, o sea, está dándole lecciones a gente que de verdad ya cree en esto, entonces son los que menos lo necesitan. Pero de todas maneras contribuye a que en la institución se construya, se elabore una cultura de aprendizaje. No quisiera finalizar sin mencionar un punto del cual no se ha mencionado, me parece, hasta ahora, y es que no hay que olvidar que el cambio viene no solamente
cuando una evaluación ha sido terminada y el informe ha sido presentado y discutido. Muchas veces el cambio viene durante el proceso de evaluación, sobre todo cuando hablamos de evaluaciones de programas, de políticas, evaluaciones, digo, entonces no de proyectos necesariamente. El hecho mismo de realizar la evaluación, la necesidad de discutir con todas las personas que tienen algún, los intervenantes, los stakeholders, los actores, con todos los actores, inmediatamente comienzan a introducir ya algunos de los cambios y de las enseñanzas. Hay varios estudios que muestran que algunas evaluaciones producen más cambios durante el proceso que después del informe, pero cambios fundamentales. Yo he visto algunos evaluadores que en medio de la evaluación me han dicho, ¿pero qué hago? Están poniendo en práctica todas las que iban a ser nuestras recomendaciones, no vamos a tener nada que decir al final. No importa, el problema no es el informe, el problema es que la institución cambie. Entonces, no hay que olvidar también ese elemento. Y creo que es un elemento en el que tenemos algún manejo y que podemos inducirlo y empujarlo cuando realizamos las evaluaciones. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no, y dada la hora que es, muchísimas gracias a todos por la participación, gracias a las ponentes, y con esto clausuramos la mesa de hoy y el primer día de estas jornadas. Gracias.